Bienvenidos a este espacio de Sambil Emprende. Para mí es un placer estar acompañándolos desde la zona gourmet de nuestro centro Sambil Maracaibo y estoy acompañada nada más y nada menos que con Daniel Marquina, quien es nuestro finalista, nuestro representante en esta competencia de Sambil Emprende junto a su marca BioGel, una respuesta sostenible a los retos de la agricultura y para mí es un placer estar compartiendo contigo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Estamos bastante atareados porque ya la final es pronto. ¿Cómo te preparas para esa final? ¿Qué es lo que más te emociona de todo este proceso que has vivido? La semifinal fue algo compleja porque tuvimos que trabajar bastante la idea y como llenar todos esos puntos que hacían falta, ¿no? Para entregar una propuesta y un modelo de negocio factible y que funcione. Ya que tenemos una idea muy buena, a partir de eso todo es más fácil. Y bueno, estamos, mi socia Amarillo, ingeniera electricista, y yo soy arquitecto. Estamos bastante atareados todos los días reunidos trabajando en esto y al mismo tiempo manteniendo nuestros trabajos, ¿no? Quiero empezar antes de que pues ahondemos un poquito en todo lo que es esta marca, quiero que me cuentes un poco sobre ti, porque queremos conocerte, a conocer la mente detrás de Biogel. Ok. ¿Cuáles son esas cosas que te apasionan? ¿Qué es eso que haces en tu día a día que te mueve y que te ha llevado pues a tomar esa decisión de emprender? Yo estudié arquitectura, como te he comentado, yo además quise estudiar otras carreras relacionadas a la comunicación, a cosas más técnicas. La verdad, siempre he tenido una pasión desde chiquito por emprender. Desde niño, mi papá siempre me ponía documentales de emprendimiento, de grandes empresarios y de gente que a través de su mente o sus invenciones, ha intentado mejorar la sociedad y generar un impacto positivo, ¿no? Desde chiquito, siempre he estado en eso y siempre ha sido mi sueño. Desde que me gradué, siempre he querido empezar uno de los muchos proyectos que he tenido, de que ninguno ha arrancado, porque una cosa es una idea y otra cosa es materializarla, ¿no? Y de hecho, cuando estudié arquitectura, precisamente lo que quería hacer, recuerdo que cuando estudié arquitectura dije, yo quiero ser arquitecto para cambiar el ambiente donde vivimos, cambiar las ciudades donde vivimos, hacer las ciudades del mañana. Básicamente, desde el punto de mi tesis hasta ahorita de arquitectura, me he enfocado mucho en la reforestación y de ahí viene Biogel, precisamente. Me ha apuntado a muchos temas relacionados a la reforestación, a cómo hacer un país más verde. A eso mismo quería preguntarte porque obviamente todas las ideas siempre nacen o todos los proyectos siempre nacen de esa idea, de ese problema, de esa situación Ujú. que nos abarca en nuestro entorno. ¿Cuál fue ese momento exacto en el que tú dijiste, yo necesito crear algo que me ayude a mejorar la agricultura? No, fíjate que esta idea viene desde hace ya por lo menos 2 años y ha ido evolucionando poco a poco. Antes era algo totalmente diferente. Al principio la idea fue cómo puedo solucionar el problema de la reforestación en Maracaibo. Maracaibo es una ciudad seca donde no hay agua y aparte el sol es bastante fuerte. Mantener pues la arborización urbana es complicado. Esa infraestructura verde es difícil de mantener para las instituciones públicas y también para las privadas. Estudiando ese problema, nos dimos cuenta, esta es una de las soluciones, o prácticamente la única solución rápida, eficiente y económica a este problema, que es cómo mantener el agua, cómo aprovechar mejor el agua. Y a partir de ahí nos dimos cuenta, mira, no solo la reforestación urbana es un problema en nuestra región, sino también la agricultura. Hay muchos agricultores que sencillamente no pueden cosechar toda la cantidad de materia prima porque sencillamente no tienen infraestructura de agua. Nuestro país no tiene infraestructura de agua y esto es una constante en toda Latinoamérica. Somos muy dependientes a la sequía. Solo el 6,2% de los campos en Venezuela, los campos agrarios, tienen sistema de riego, que es más o menos lo que puede utilizar el agricultor para enfrentar eso. Al darnos cuenta de este problema, somos totalmente vulnerables a una sequía. Y lo podemos recordar, no sé si se acuerdan, 2010, 2011, esa sequía fuerte, que inclusive se iba a la luz. Muchos campos sufrieron por eso. Entonces, a partir de ahí nace Biogel, porque al mismo tiempo hay que pensar, la última gran sequía fue en 2010. ¿Cuándo viene la próxima? ¿Me entiendes? Definitivamente siento que este proyecto tiene como que todas las características que buscamos, el tema de que sea rápido, que sea sostenible en el tiempo, que sea económico y que además es un producto que no solamente puede facilitarle la vida a todas esas personas que se dedican a la parte de campesina, a la parte de la agricultura, sino que también es un aporte increíble para el tema del consumo del agua, para el tema de esa reforestación que es tan necesaria y sobre todo en un ambiente o en un entorno tan retador como es la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia como tal, que pues sabemos que es bastante sol, bastante calor, mucha sequía, como lo comentas, y que esto se puede ir replicando en diferentes partes de nuestro país y pues de todo el mundo también,
me parece bastante importante. Ahora, me causa mucha curiosidad poder entender en qué momento pasó de ser una idea en tus pensamientos a llevarlo a algo tangible y transformarlo en un proyecto realmente posible. Es gracioso porque creo que es algo por lo que pasa a todas las personas que buscan, que son creativas, en verdad. Más que emprendedores, creativas. Y yo que estudié arquitectura, la creatividad ha sido parte de mi vida todos los días, ¿no? Una cosa es tener una idea y otra cosa es materializarlo. Muchos sueños, muchas ideas con un potencial enorme, pero el aporte y la innovación está en cómo materializarlo, cómo hacerlo real. Ahí es donde de verdad tengo que hablar sobre mi socia María, María Osorio. Ella me ha ayudado mucho al tema de la materialización, al tema de más técnico, porque bueno, es ingeniera, tiene más conocimiento sobre eso, ¿no? Y también un proceso personal muy largo. Yo tengo ganas de emprender desde hace ya por lo menos que 4 años, bueno, toda mi vida, ¿no? Pero ya siendo un adulto, ya habiéndome graduado, ya teniendo la oportunidad, por lo menos 3, 4 años. Entonces, ha sido un constante aprendizaje de darme cuenta que, sabes, el trabajo y la disciplina y la constancia es importante. Una cosa es darse cuenta del problema y otra cosa ya es empezar a buscar proveedores, ya es empezar a buscar métodos, modelos de negocio, ya es ver números y yo creo que también Samil Emprende nos ayudó mucho con eso. Este tipo de iniciativas te ayuda mucho a centrarte, ¿sabes? A casarte con una idea. Y yo creo que también eso es un consejo que le daría a muchos emprendedores, como tenemos muchas ideas, pero yo recomiendo casarse con una, trabajarla y posteriormente empezar a hacer otras cosas. Yo, bueno, imagínate, estoy en un tema agrario y estudié arquitectura. O sea, Sí. cosas que no tienen nada que ver. Porque me gusta mucho y quisiera desarrollar mi carrera en muchos ámbitos, pero aprendí eso principalmente, que uno se debe casar con una idea, trabajarla y posteriormente, si quieres, pasar a otra. Y has dicho también algo muy importante, el tema de abrirse también a escuchar a esas personas que ya han pasado por ahí, que tienen la experiencia, que quizás nos pueden aportar esa información que en el momento no tenemos y nos permite también ver como otras perspectivas de esa misma idea que puede convertirse en algo súper grande. Yo me imagino que cuando tenías esa idea y la fuiste desarrollando, ya después se ha ido transformando de una manera maravillosa. Pero ¿cómo hiciste en esos momentos en los que quizás sentiste mucha incertidumbre de no saber qué tanto se iba a desarrollar ese proyecto? Bueno, uno fue ayer, Ok. incluso. Bueno, al final mi socio y yo somos emprendedores, pero también tenemos nuestros trabajos, ¿no? Yo como arquitecto en Estados Unidos y María como ingeniera también en Estados Unidos, remoto. Al final es como tienes que mantener ambas cosas al mismo Claro. tiempo. No hay mucho tiempo. Justo ayer y yo, María y yo tuvimos problemas en los trabajos, estábamos full y hoy en la mañana me desperté, ambos trabajamos hasta las 12 de la noche en su casa y yo en la mía. Hoy me desperté sin saber, y te lo juro, sin saber si vamos a continuar con el proyecto, si vamos a continuar, ¿sabes? Entonces al final es darse cuenta, uno tiene que respirar y decir, ok, vamos a optimizar el tiempo, vamos a tomar las decisiones más importantes y vamos a priorizar lo importante para lograr el objetivo, porque así no ganemos la final, lo importante es llevar este proyecto a la realidad. Porque no es solo un tema de ganar dinero, porque es que, al menos yo lo veo así, sonar un poco hippie. Mi objetivo en la vida no es ganar dinero, sino de verdad generar soluciones a mi ciudad, a mi país y a mi gente, pues. Y esto es una solución que de verdad puede cambiar vidas. Eso definitivamente es como el valor realmente detrás de todas las marcas, que tengan ciertamente un aporte, porque al final del día todas las marcas quieren generar dinero, pero ¿cuál es el valor detrás de esa marca? Eso es lo que hace que sea tan grande, que sea tan potente y que te haya hecho también destacar entre muchas otras que seguramente también tienen su valor, pero en este caso estamos hablando de un valor que va mucho más allá, de que es algo quizás diferente, quizás innovador, y qué chévere que jóvenes como tú estén apostando por ese cambio y ese granito a aportar a tantas cosas, porque incluso hasta la parte ambiental y el desarrollo y la mejoría y quizás una cultura ambiental un poco más positiva. En este proceso de llevar a la realidad ese proyecto, ¿cuál fue ese primer obstáculo que tú te encontraste que dijiste, no, esto como que no va a funcionar? Siempre surgen voces. Voces incluso con muchos años de experiencia, que te vienen y te dicen, no, eso ya se intentó y no se pudo. No, los han dicho varias veces. No, eso ya se intentó, pero no se pudo. Pero al mismo tiempo pienso, ¿por qué esa vez se intentó, pero por qué esta vez no va a funcionar? ¿Sabes? Tampoco dejarse como mermar por otras opiniones o por personas que quizá han intentado el mismo camino. Yo creo que el primer obstáculo fue ese, principalmente. Personas que no creían en el proyecto y bueno, quizá no con mala voluntad, sino desde su propia perspectiva de vida, te van apagando la llamita. Y ignorar eso y como que centrarte y creer en tu idea, yo creo que es lo más difícil. Definitivamente yo siempre he pensado que los no siempre son nuevas oportunidades. Sí, Y realmente eso que tú dices es muy valioso porque, ok, sí, porque en ese momento no funcionó.
algo tuvo que haber pasado para que no funcionara. ¿Qué puedo hacer diferente para que esta vez sea una realidad y sí funcione? Y eso me parece increíble, o sea, me parece que es lo que hace que la esencia de este proyecto realmente pues tenga ese valor del que estábamos comentando. Ahora, en este tema de traerlo de realidad, de seguir trabajando y obviamente involucrarte en un lenguaje técnico, quizás en teoría y estudiar cosas que antes no conocías. ¿Qué tan importante para ti ha sido ese formarte quizás en nuevas áreas que no son tu fuerte o que no son tu profesión? Ahí es donde entra lo que es ser autodidacta, ¿no? Y yo creo que María y yo creo que es nuestra mayor habilidad. A pesar de que no tenemos como ese conocimiento universitario en esas áreas, sino en nuestras áreas, estudiar por nuestra cuenta nos ha ayudado mucho. Y es sumamente importante. O sea, de verdad la gente menosprecia mucho la educación y el estudio y no se dan cuenta que de verdad quizá en primera instancia no te va a dar dinero, pero a través del estudio es que surgen estas ideas. Yo a veces pienso, si yo no hubiera estudiado arquitectura, que no tiene nada que ver con esto, no hubiera llegado nunca a esta idea. Que aparte de otra área, ¿no? También es súper importante asesorarte, ¿no? Ahí están temas como el Colegio de Ingenieros, está la Universidad del Zulia, hay profesores y yo me he dado cuenta en mi vida que hay mucha gente mayor con muchos años de experiencia que de verdad están dispuestos a darte la mano y enseñarte. A mí me han adoptado muchas personas mayores. Podría nombrar a Cecilia Cardoso, por ejemplo, vicepresidenta del colegio, y me ha enseñado de sus áreas sin ningún tipo de interés. Considero que también tener esa humildad y esa apertura a escuchar a personas mayores con mucho más experiencia que tú, cómo te quieren explicar algo, es sumamente importante. El conocimiento está ahí, solo tienes que abrir las orejas para escucharlo. ¿Qué le pudieras decir a esos jóvenes como tú que tienen una idea, pero que sienten mucho miedo a compartirla con alguien, que sienten miedo a que le digan que no va a funcionar, que sienten miedo a pensar que no tienen recursos o que no la van a valorar y que realmente desconocen el potencial que puede tener esa idea, pero que tú quisieras que se abrieran a explorar esa posibilidad de que se pueda convertir en una realidad? Fíjate que yo creo que todo empieza por uno mismo, ¿no? Y ese es el mayor consejo que yo daría. El autoconocimiento nos ayuda a darnos cuenta y validar nuestras propias opiniones y nuestras propias formas de ver el mundo, ¿no? Porque lo que pasa es que si nos las pasamos escuchando lo que los demás tienen que decir, lo que los demás tienen que decir para nosotros, vamos a vivir bajo la perspectiva del mundo de otras personas. En cambio, ignorar eso y centrarte en ti mismo y autoconocerte es lo que te va a permitir destacar, ¿no? Mientras más te conoces a ti mismo, más ideas surgen, más cosas de tu personalidad surgen. Y ahí es donde nacen esas ideas y esos proyectos. Yo creo que de verdad el mayor consejo que puedo dar es estudien bien la idea para que nadie venga a debatírsela. Si se las vienen a debatir, ustedes están seguros. Claro, uno tiene que ser humilde y tomar en cuenta esas opiniones, pero tampoco con inseguridad, ¿no? Porque si uno se la pasa inseguro, te la tumban, siempre te van a tumbar. Y estudiar, reforzar y aprender. Y ya con la inteligencia artificial ahorita es mucho más fácil. Hay IAs que a nosotros la hemos utilizado, IAs que nos ayudan a leer muchos documentos científicos al mismo tiempo. No solo estudiar superficialmente, tienes que irte a la ciencia, tratar de entender, por lo menos que no sea tu área, pero tratarlo de entender. Sí, entre más estudias y más conoces, es más fácil para uno discernir con qué idea me quedo y con qué no, con Exacto. qué opinión me funciona y cuál no. Eso me parece bastante valioso. Ahora, ¿en qué momento te encontraste con esta iniciativa de Sambil Emprende y dijiste, ok, yo voy a poner mi proyecto aquí? El chiste principalmente fue de que yo no iba a aplicar. O sea, yo lo postergué por mi trabajo, por otras cosas. Se entregaba al máximo, era el domingo 28, si no me equivoco, 29, el último día del mes. Y yo lo dejé para el último momento, a las 8 de la noche, tenía fiebre, tenía gripe, me dio amigdalitis. Con esa fiebre, sudado, a las 8 de la noche dije, no voy a entregar. No voy a entregar, no, o sea, quizá no es mi momento, ¿sabes? Lo voy a dejar pasar. Y ahí recordé de no fallarme a mí mismo y decir como, ok, ponle que no, que envíe mi formulario y quizá no me acepten para la semifinal, porque hay otros 1200 emprendimientos, Claro. pero me voy a cumplir a mí mismo, porque eso me va a hacer sentirme seguro de mí mismo, eso me va a ayudar a mí a cumplirme a mí, ¿sabes? Que es lo verdaderamente importante. Grabé ese video a las 11 de la noche con el gato llorando, con fiebre, con el pelo mojado, con un suéter. Terminamos primero clasificando a la semifinal y ahora a la final. Gracias a Dios, de verdad que el Daniel de hace 2 meses dijo, vamos a pararnos de esa cama y entregarlo.
Qué guau, increíble. A veces en esos momentos en los que menos pensamos son los que nos pueden abrir las puertas a Sí, infinitas posibilidades. cambia la vida. Ahora, ese momento exacto en el que te diste cuenta o que te dijeron que eras el ganador, ¿qué sentiste en esos primeros segundos? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo puedes describir? Yo de verdad me quedé sin palabras, o sea, cuando no, yo tenía mucho miedo porque de verdad había emprendimientos muy buenos. Había emprendimientos que sabía que le habían gustado a los jueces. Había emprendimientos incluso que ya estaban consolidados, que ya tenían una inversión grande, ya tenían patrimonio detrás. Yo genuinamente pensé, bueno, quizá van a ganar ellos porque ellos tienen ya patrimonio, ya tienen muchas cosas construidas. Y cuando nos dieron el resultado, yo dije, nos tenemos que poner las pilas, porque ahora sí vamos a competir con los mejores de todo el país. Apenas llegamos a la casa, nos pusimos a estudiar quiénes son la competencia y nos asustamos aún más. Pero de verdad fue una emoción gigante. Dije, yo creo que Dios nos abre puertas y nos da las oportunidades, ¿sabes? Cuando Dios te abre ese tipo de oportunidades es porque algo está pasando y uno no puede defraudarlo. Además, yo siento que siempre he pensado que hacer esas cosas que uno disfruta con miedo es un miedo sabroso. Hacer esas cosas que uno sabe que uno las disfruta, que uno sabe que se siente bien, que uno sabe que va a lograr algo. Con eso, ese miedo se siente Sí, muy rico. es Se increíble. siente muy rico, la verdad. Ahora, este resultado de que quedas como finalista, ¿para ti tú lo sientes como una recompensa por todo el esfuerzo que has hecho o más bien como un impulso para todo eso que vienes a hacer al futuro? Yo sufro de eso que llaman síndrome de impostor. Ok, nos Eh, pasa a todos. sí, es difícil, como sabes, aceptar que uno le ha hecho un esfuerzo y uno de verdad tiene como cosas con las que puede destacar. Pero yo creo que más que una recompensa fue un impulso. Vamos a por fin materializar una idea y vamos a generar un cambio. Y desde ese momento todo ha sido ir con la franela todos los días a la oficina, comprar los pasajes para Caracas, sabes, estar ahí. De verdad ha sido un impulso y una motivación muy grande. Y un compromiso, ¿no? Porque al final así no ganemos, también tenemos que dar la talla en la final, porque nos están dando una oportunidad. Y de alguna manera la oportunidad, o sea, el sentirte ya que destacaste entre todos los que estaban en tu zona, en tu entorno, ya eso es una ganancia muy importante. Tienes el reconocimiento, tienes el cariño, obviamente, de todos los que estamos aquí detrás viendo crecer ese proyecto. Y me gustaría saber, ese Daniel, antes de que todo esto pasara, antes cuando solamente Diogel era una idea en tu mente, ¿qué tan diferente ese Daniel de antes con el Daniel de hoy en día? Ha sido un cambio bastante grande, ¿no? No llevar a cabo tus ideas es incluso hasta deprimente, porque es parte de ti. No es como, sabes, quiero hacer esto para hacer dinero, no, no. O sea, ser una persona creativa te hace necesario, pues, llevarlas a materializarlas. Y esto para mí ha sido un cambio totalmente en mi vida, que ya no hay una vuelta atrás. Si Biogel no ganamos la final, definitivamente igual lo vamos a trabajar y vamos a materializarlo, ¿no? Y si no es Biogel, también otros proyectos, ¿no? Para mí, San Biel Emprende de verdad me ha cambiado la vida. Y ni siquiera hemos ganado, ¿no? Ujú. Pero para mí ha sido un cambio muy importante. Biogel es una realidad, ya no hay vuelta atrás. Sí. Tú mismo lo has dicho, Sambil Emprende te ha impulsado, te ha abierto las puertas a exigirte, a autoexigirte de que puedes dar más, de que Biogel puede crecer mucho más. ¿Cómo ves en un futuro Biogel? Fíjate que nuestro objetivo es bastante ambicioso, ¿no? Sin embargo, tenemos que trabajarlo. Todavía estamos chiquitos, ¿no? Y tenemos que trabajar para que esa idea se materialice y empezar a aumentar el nivel. Y de verdad nosotros vemos como a Biogel como una idea que puede generar un impacto muy grande a nivel ciudad, a nivel agricultor, al gran agricultor también, no solo al pequeño agricultor, y que cambie vidas, ¿sabes? Darle una oportunidad a todos esos agricultores que quizás no han tenido o no tienen la infraestructura o no tienen la suerte de tener un agua cerca. Y esto es una solución para ellos. Y nosotros vemos de verdad como un agente de cambio, como alguien que apuesta que nosotros mismos nos podemos dar nuestras soluciones. Y así vemos Biogel, como una realidad que puede cambiar vidas. Si pudieras definir en una frase corta o en unas palabras tu experiencia en Sambil Emprende, independientemente de cuál sea el resultado. Un antes y un después. Creo que lo diría así. O sea, de verdad no mentía cuando decía eso, que para mí ha sido un antes y un después. En cuestión de disciplina, de autocompromiso, y no autocompromiso, compromiso con San Biel Emprende y también compromiso con Dios, ¿no? Tenemos una oportunidad de un impulso, un momentum de materializar un proyecto, una idea. Definitivamente eso, un antes y un después.
Bueno, Ángel, para mí ha sido un placer. La verdad es que estoy súper orgullosa de que estés representando pues Sambil Maracaibo y que además estés representando al Estado Zulia porque el proyecto es maravilloso, pero más allá de eso, el valor como personas, el valor como jóvenes, de seguir creciendo, de seguir aumentando nuestros conocimientos, de no quedarse con eso que ya tenemos, con lo que creemos que sabemos. Eso sin duda le da todo ese valor maravilloso que tiene este proyecto. Te deseo todo el éxito del mundo Gracias, en la final de Sambil Emprende y bueno, todo el éxito también para Biohead. Un gracias. placer haber compartido contigo. Igual un gusto, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de Sambil Emprende desde acá, desde la zona gourmet de Sambil Maracaibo.